Comunidad docente, Guanajuato y su gente, todos a cultivar la educación vibrar. En esta vida somos maestros y estudiantes, podemos ser abonos que saquen los diamantes. Las madres y los padres son bien fundamentales y nuestros estudiantes son los más importantes. Hay mucho compromiso, tus metas a lograr, te lo digo preciso en este webinar. 1, 2, 3 por la educación, comenzamos. Y bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. El día de hoy, martes 28 de mayo, ya finalizando este mes, aquí a su webinar 1, 2, 3 por la educación. Es un gusto para mí, maestro Andrés Jaime, como siempre, buscar junto a ustedes temas que nos ayuden a docentes, a padres de familia, a la sociedad en general, a abordar todos estos retos laborales y también personales en los que nos enfrentamos día a día en nuestro entorno laboral. Y es por eso que aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato estamos hablando de un tema imperdible y muy interesante, porque hoy conmemoramos el Día Mundial de la Higiene Menstrual y como papás, como mamás, como docentes, tenemos el compromiso de tocar estos temas tan importantes y que son parte del proceso natural de los seres humanos. Así que esta charla nos servirá de mucho para aterrizarla junto a mis estudiantes, también a ustedes como docentes, como padres de familia, junto a sus hijos, para llegar a profundizar este tema del cual no siempre se habla en las escuelas. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la maestra Maritza Sosa Ameneiro, quien nos estará hablando sobre este tema. Bienvenida, maestra, le agradecemos mucho su participación aquí en este webinar 1, 2, 3 por la educación. Y antes de cederle la palabra, le recordamos a cada uno de los asistentes a este webinar que si tienen alguna duda, que si tienen algún comentario, ya sea que estén en la plataforma de Teams o en la plataforma de Facebook, nos lo hagan saber por medio de los comentarios. Nosotros le estaremos dando respuesta y al final, después de la ponencia de la maestra Maritza, pero mientras tanto yo le cedo la palabra a usted. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. La verdad es que, como decía el maestro Andrés, es un tema sumamente importante y que a veces, desafortunadamente, todavía en casa o en la escuela, pues el tema no es tratado de manera profunda. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirles un poquito más de eso. Entonces, el día de hoy, como lo comentaban, es el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Y bueno, pues la intención es poder platicar con ustedes que desafortunadamente a veces cuando hablamos de menstruación, pues nos referimos principalmente a los aspectos biológicos. Entonces, nosotros como padres de familia, como docentes, sabemos que todo proceso educativo va más allá de las situaciones meramente, digamos, biológicas. Entonces, bueno, pues esa es la intención que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues lo más importante es que este tema forma parte, pues propiamente de los derechos humanos. Es un tema de salud, tanto para las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes y las adultas, porque finalmente es un tema que desafortunadamente a veces no hay condiciones de salud para poder atenderse. También es un tema de servicios públicos, el tema del agua, de espacios adecuados para llevar a cabo la higiene menstrual. Y un tema importantísimo es el tema de la educación. ¿De qué manera vamos nosotros a configurar unos procesos educativos para que podamos verlo justamente de manera íntegra? Ustedes saben, posiblemente han escuchado que en algunos países, también en nuestro país, incluso en nuestro estado, en zonas rurales, no hay condiciones propiamente para llevar a cabo algunos temas de salud menstrual y lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, yo recuerdo que hace poco hicimos un estudio de deserción escolar y hay una cantidad significativa de niñas que dejan de ir a la escuela
porque ha llegado su periodo. Entonces, hay algunas que los papás les dicen, ya no, porque ya eres grande, ya eres una mujer y entonces tienes que hacerte cargo de las labores del hogar. Y bueno, pues se corta el proceso educativo. O también hay niñas que por temor, por vergüenza, pues lo que hacen es dejar de ir a la escuela durante el periodo menstrual. Entonces, pues es un tema que es necesario abordar porque decimos somos más del 50% de la población, somos mujeres y justamente pues es un tema que tenemos que estar retomando y abordar. Hoy es un tema, creemos, de mucho mayor apertura. Anteriormente había algunos mitos y creencias culturales, ¿no? Como algo sucio, o incluso que generaba miedo, o un tema propiamente de mujeres. Yo les puedo asegurar, digo, no somos tan grandes de edad, pero hace a lo mejor unos 20, 30 años era muy difícil ver una plática en línea, ¿no? Virtual, hablando sobre gestión menstrual o salud menstrual, ¿no? No se hablaba en la familia y hoy creemos que hay un poco más de apertura. Sin embargo, me gustaría platicarles algo. Estamos dando unas charlas también a estudiantes y justo ayer en una plática con niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, yo les preguntaba, levanten la mano quienes ya hablaron de este tema en familia. Y prácticamente, en el caso de las niñas, todas las niñas habían tocado el tema. Y les digo, levanten la mano quienes lo hablaron con su mamá, pues todas. Algunas otras con tías o sus hermanas mayores. Pero cuando hice la pregunta, levanten la mano quién ya lo platicó con su papá, de un auditorio de 400 niños, solamente 3 niñas levantaron la mano de haber hablado el tema con papá. Entonces, si se dan cuenta, es algo que todavía pues no se ha terminado de abordar del todo, ¿no? También, bueno, pues hay mitos de que hay que esconderse porque genera vergüenza, o hay palabras prohibidas, ¿no? O sea, no hablamos de menstruación, sino de ya le bajó, ya llegó San Andrés, porque por cierto temor a la misma palabra, ¿no? También hay un mito de que lo que les comentaba, ya es una mujer, ¿no? Y entonces ahora sí ya merece todas las responsabilidades que una mujer adulta. O bien que no se pueden hacer actividades físicas. Preguntando a las niñas, decían el día de ayer justamente, maestra, pero a mí me ha dicho mi mamá que en esos días no puedo comer chile o que no puedo comer limón. Y la realidad es que no hay ninguna pues, contraindicación al respecto, ¿no? Sino que, bueno, pues desafortunadamente hay una serie de mitos respecto a esto. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Primero, porque hay un exceso de información y una falta de formación. Hoy nuestros niños, niñas pueden encontrar en el celular, en la televisión, un sinfín de información, ¿no? Nuestros estudiantes están expuestos a una gran cantidad de formación a través de la Rosa de Guadalupe, de los TikToks y demás. Entonces, información ellos ya tienen. Lo que falta son justo estos procesos formativos en el que ellos puedan tomar decisiones a partir de la información pues, que van obteniendo. También porque hay que verlo como algo natural, ¿no? O sea, no es algo ni sucio ni fuera de la propia naturaleza del ser humano. Lo normal es que la mujer tenga su periodo. También porque hay que mejorar la salud y el bienestar por una falta de información, de formación y de atención. A veces lo que esto puede provocar es que pues hay infecciones, ¿no? Hay una falta de atención a la higiene que puede provocar justo una serie de infecciones en nuestras niñas principalmente. Y también porque hay que favorecer el acceso y conocimiento de instrumentos de higiene o de productos de higiene. Desafortunadamente en algunas escuelas o zonas principalmente rurales, muchos maestros que seguramente nos están viendo no me dejarán mentir, las niñas no tienen acceso a las toallas sanitarias. Es un tema costoso, o sea, un paquetito de 10 toallas sanitarias pues son 40, 50 pesos.
y bueno, no siempre se utiliza un paquetito por periodo, ¿no? Entonces, esto también requiere de un proceso de acceso a estos insumos. Hace pocos años surgió la Ley de Gestión Menstrual y esta ley lo que justamente propone es este conocimiento, este acercamiento para que de manera natural se pueda empezar a tocar el tema y con ello también tener mayores accesos a los insumos. Hay algunos legisladores incluso que han promovido que pues las toallas sanitarias o los productos de higiene menstrual sean de forma gratuita, porque no es algo que uno decida comprar dentro de la canasta básica, ¿no? Sino es una necesidad. Y también pues es porque es un tema de igualdad y equidad. Hoy hombres, mujeres tenemos que estar cercanos al tema, poder conocer, comprendernos, apoyarnos y bueno, pues principalmente poder tener mayores accesos. Entonces, este enfoque que yo les quiero platicar no solamente trata desde un enfoque de biológico, ¿no? O físico, sino también estos aspectos de desarrollo socioemocional que se llevan a cabo como parte de este proceso, de este periodo menstrual. Y si lo unimos a la afectividad, pues nos vamos enfocando también a ver la sexualidad desde un entorno mucho más amplio que meramente biológico. La sexualidad como esta manera en la que yo puedo expresar mi ser mujer, mi ser hombre, y bueno, las mujeres, nuestras niñas principalmente, pues tienen que aprender a conocerse, ¿no? A veces, bueno, mi esposo siempre dice, yo soy el que la llevo de perder porque en casa pues sabemos 3 mujeres, ¿no? 2 adolescentes y una servidora, y dice, o sea, cuando no ya terminó una, empieza la otra y hay que estar lidiando un poco con estos aspectos socioemocionales. Pero no se trata, yo creo, de que nos aguanten, ¿no? De que aprendan pues a ver cómo nos dan gusto a nosotras cuando estamos en nuestro periodo, sino se trata de que nosotras como mujeres, nuestras niñas, nuestras adolescentes, podamos conocer cómo reaccionamos, ¿no? Cómo mis cambios de humor pueden irse dando para que yo aprenda a regularme y entonces pueda también tener una mejor convivencia, ¿no? Con otras mujeres, con los hombres, en la familia, los amigos y demás. Bueno, entonces no solo se trata de abordar el tema desde el proceso de la menstruación, sino de todos los cambios que en su cuerpo se desarrollan y las implicaciones en la madurez biológica, socioemocional y en el proyecto de vida. Entendiendo a la sexualidad como este aspecto que va más allá de que conozcan su cuerpo, sino también del proyecto de vida. ¿Qué quiero lograr a futuro? ¿Es bueno o no embarazarme en este momento? ¿Por qué mi cuerpo no está preparado completamente para poder tener un bebé? O sea, el problema, creo yo, a veces de nuestros programas de estudio es que visualizamos, por ejemplo, en 4º de primaria, solamente el aparato reproductor femenino, masculino y cómo se da el proceso de menstruación. Lo que tenemos que hacer como maestros o como papás es justamente abordar el tema en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde el aspecto del proyecto de vida, desde lo socioemocional, la madurez biológica, para que entonces de manera integral podamos buscar la madurez de nuestras niñas y de nuestras estudiantes. Entonces, quisiera yo considerar estos 3 términos porque nosotros los vamos a empezar a manejar o los van a empezar a escuchar mucho más cuando pues estos temas empiezan a abrir. Y hay que diferenciar estos 3 términos. Primero es el tema de la menstruación. O sea, la menstruación se refiere al periodo menstrual en el que pues hay una serie de hormonas, ¿no? Que se van segregando y que provocan sangrado, ¿no? Por ejemplo. La gestión menstrual la hablamos desde un enfoque de cuáles son los mejores productos e insumos para poder llevar a cabo de manera saludable en mi periodo. Y la educación en gestión menstrual es esto que les estoy platicando. De qué manera podemos abordar el tema de manera global en un proceso educativo, no solamente biológico.
Entonces, bueno, entendemos la menstruación y esto es algo que tenemos que hablar con nuestras niñas, adolescentes y nosotras mismas. Pues que la menstruación se lleva a cabo gracias a los caracteres sexuales secundarios que se desarrollan en la pubertad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un útero, hay un ovario, los óvulos, que son aquellos que son, pues digamos, encargados de todo este proceso, digamos, en el que si hay un bebé, pues no hay sangrado, y si es que no hay un bebé, entonces no hay sangrado y se empieza a preparar el endometrio y el útero para recibir y desarrollar adecuadamente al bebé, ¿no? Es un proceso normal, decimos que es parte de la salud, ¿no? Es un proceso saludable. Malo cuando no hay o no se da un periodo de manera regular, ¿no? Porque entonces significa que no hay un proceso saludable. ¿Cuáles son las etapas del ciclo menstrual? Y esto es muy importante que nosotras, como educadoras, como mamás, sepamos de qué manera se lo podemos transmitir a nuestras alumnas. Lo primero es, pues, que se da el proceso de menstruación, y el proceso de menstruación se empieza a contar a partir del día 1. El día 1 que empieza el sangrado. El problema, por ejemplo, yo lo platicaba con las niñas que hemos ido a platicar o con los maestros, es que a veces se confunde y decimos, el día 1, digamos, es cuando ya no hay sangrado, ahí se empieza a contar el día 1, y esto no es así. El día 1 se da a partir del primer día de sangrado, que puede durar de 5, 6, 7 días, ¿no? Y después viene la fase, digamos, folicular, en donde, digamos, es un proceso seco, y entonces se desprende el óvulo para caminar hacia las trompas de falopio y bueno, empezar a buscar el lugar para implantarse en caso de que sea fecundado y pues ya estamos hablando de un bebé, ¿no? Entonces viene la fase folicular, para que ustedes vean en su pantalla el color moradito, que sería el proceso en el que pues ya es el periodo de ovulación, que se instala, digamos, en una zona donde puede ser fecundado el óvulo. Si no es fecundado el óvulo, entonces empezamos en la zona azul, que este periodo, digamos, es la fase lútea, en el que, bueno, se empieza a desprender el endometrio, y bueno, pues se va preparando, digamos, para el proceso ya propiamente de la menstruación nuevamente, ¿no? ¿Qué es importante ahí considerar? Por ejemplo, pues el proceso de embarazo, pues a veces decimos se da en el periodo de ovulación, pero se puede dar unos días antes o unos días después, que nosotros no logramos, digamos, visualizar exactamente. Y bueno, pues ahí mucho nos puede ayudar, por ejemplo, el flujo, ¿no? Visualizar de qué manera se va dando el flujo para poder ver si ya es un periodo de ovulación o todavía no. Lo más importante acá con nuestras niñas y adolescentes, platicar, que conozcan su cuerpo, que conozcan cuántos días son de su periodo, cuántos días son de ovulación por el flujo, que también les expliquemos pues el periodo de embarazo, ¿no? Muchas mujeres a edad adulta que se quieren embarazar a veces no encuentran el periodo de embarazo, y a veces simplemente hay que conocer su cuerpo, ¿no? Para poder identificar el momento adecuado para poder concebir. Ahora, cuando hablamos de gestión menstrual, hablamos de los insumos externos e insumos externos, es decir, qué productos yo puedo utilizar para mantener mi higiene y mi salud menstrual. Los insumos externos son la toalla sanitaria desechable, que bueno, pues es la más común, la toalla sanitaria que es de tela, la ecológica, y que esta, bueno, se puede lavar y después volver a usar. Cuando se adquiere una toalla sanitaria que es de tela y está bien elaborada, no tiene por qué haber derrames, ¿no?
Entonces, hay que aprender también a utilizarla. Bueno, es mucho más ecológica y también económica, ¿no? Y bueno, también ahora han salido los calzoncitos absorbentes, que para nuestras niñas, sobre todo adolescentes, son de mucha ayuda para periodos nocturnos, porque pues evitan los mancharse o manchar la cama, ¿no? Entonces es más cómodo dormir con estos calzoncitos absorbentes. Y de parte de los insumos internos, pues es el tampón y la copa menstrual, que últimamente pues va teniendo mucho mayor auge, ¿no? La copa menstrual. Yo siempre les digo a las niñas, platíquenlo con su mamá, con su maestra, cuál es el mejor producto y el más adecuado para ellas, ¿no? Porque obviamente los insumos internos implica una manipulación que posiblemente ellas todavía no conocen lo suficientemente su cuerpo como para poder colocarlas adecuadamente, o se pueden lastimar, o sea, sí necesitan el apoyo pues de una mujer adulta que les pueda enseñar de qué manera utilizar la copa y el tampón, ¿no? Hay que tomar en cuenta que pues hay poco acceso a veces a los insumos y servicios públicos. Es importante el conocimiento del insumo más adecuado para cada persona y su estilo de vida. Y también, bueno, la higiene para evitar enfermedades y cómo controlar los malestares. Esto es un tema bien interesante en el que decimos, bueno, se requiere de unos espacios adecuados para poder hacer el cambio de estos productos, ¿no? ¿Qué pasa si en el salón de clases no hay agua? O ahorita en la casa, ¿no? Que también estamos sufriendo de agua. ¿Qué pasa si no hay agua y pues o no tenemos el espacio, el lugar adecuado para cambiar? Pues esta es una de las condiciones que el día de hoy, justamente en este día de higiene menstrual, pues es algo que se quiere promover, buscar cuáles son los mejores espacios, que haya un baño adecuado para poder hacer los cambios necesarios y que también les enseñemos a las niñas y a nuestras adolescentes cómo hacer. Sobre todo cuarto, quinto, sexto de primaria, pues es importante enseñarles el proceso de la menarquia. La menarquia que se refiere a este primer periodo, ¿no? La primera vez que tiene su periodo una mujer. Pues hay que estar preparada, enseñarles que deben llevar un kit, ¿no? En una bolsita siempre, todas, que deben tener una toalla, posiblemente una pantaleta, gel antibacterial para que se puedan colocar en sus manos en caso de que no haya agua, por ejemplo. Y también, bueno, buscar el medicamento adecuado con algún médico especializado para que puedan controlar los cambios. Yo siempre les he dicho, pues no estamos en la vida para sufrir, no venimos a sufrir, y si podemos tomar un medicamento, pues adelante, ¿no? Un medicamento adecuado para controlar los cólicos y asunto resuelto. Entonces hay que enseñarle a nuestras niñas. A veces fíjense que hay un poco de temor en asistir a un ginecólogo. Me parece que aquí ahorita más adelante lo voy a abordar. Pero es importante decirles que el ginecólogo pues tampoco se trata de que va a tratar a nuestras adolescentes como una persona adulta, ¿no? Una mujer adulta. Entonces, pues no va a pasar de identificar pues qué síntomas tiene, si hay algo que le incomoda, que le duele más y demás. Entonces, lo más que puede hacer pues es un ultrasonido pélvico por encima para identificar si no hay algún tipo de quistes que esté provocando algún descontrol, ¿no? Entonces, también eso hay que enseñarle a nuestras niñas, a veces también a las mamás que están en nuestras escuelas, ¿no? En el caso de docentes. ¿Qué es importante también? Pues llevar un control del periodo, les decía yo, contando a partir del primer día, para que pues no nos llegue de sorpresa, para que sepamos si tengo algún malestar, pues yo ya sé qué es lo que eso puede provocar, que si tengo dolor y demás, pues ya sé que ya va a llegar el periodo y entonces poder estar atenta, ¿no? ¿Cuáles son algunos signos de alerta? Decíamos el dolor, el olor, el color y la cantidad. No es normal que duela demasiado, no es normal
que me tire el dolor, que no pueda ir a trabajar o que no pueda ir a la escuela. El olor también no es normal si el olor ustedes lo identifican que es diferente, o el color demasiado café, por ejemplo, solamente al final del periodo o al inicio del periodo debe ser muy poco el tiempo en el que el color es café, debe ser un color pues rojito, ¿no? Natural, y la cantidad. No es normal que haya sangrados abundantes. Entonces, si hay algún signo de alerta, es importante decirle a la familia que nuestras niñas tengan la confianza y de que vayan al médico para que ellos puedan identificar si hay algún problema hormonal o algún problema de quistes, y no es necesario que estemos sufriendo, ¿no? O bien dicen, bueno, pues es que mi periodo es cada 15 días, cada 20 días, o ni sé cuándo me va a tocar. Pues no, eso tampoco es normal y hay que ir al médico, ¿no? Para que sea lo más saludable posible. En cuanto a la higiene, es muy importante el lavado de manos antes y después de ir al baño. Hay que enseñarles, que les decía yo, si no tienen agua, pues entonces con gel antibacterial para que puedan prevenir cualquier tipo de infección y demás. El cambio de toallas constante, no puede uno estar con una sola toalla durante todo el día, porque hay humedad, porque obviamente, aunque no haya demasiado sangrado, sí puede pasar que pues la humedad y demás puede ocasionar algún tipo de infección. Se sugiere, por supuesto, el baño diario. Si no hay suficiente agua para que yo me pueda bañar diario, pues al menos en el periodo lavar la zona para que pueda evitar algún tipo de infección. Hoy hay papel húmedo, entonces, o toallitas húmedas que podemos utilizar para la higiene. Y algo muy, muy importante es envolver la toalla. Eso es algo que pues a veces carecemos, ¿no? Cuando vamos a algún baño público o el baño de la escuela o incluso en la casa, a veces se expone, ¿no? Se expone de más la toalla, o se tira solamente al bote de basura así, o bien en el sanitario, en la taza. Entonces la toalla hoy viene en bolsita, justo para que se pueda envolver, y se vuelve a meter en la bolsita, se cierra, se enrolla y se deposita en el cesto de basura. ¿Por qué hacemos esta acotación, o por qué para nosotros es muy importante en el sector educativo? Porque al baño no solamente entran las niñas que están en su periodo, sino entran las de primero, segundo, tercero de primaria, ¿no? Y entonces, pues no es higiénico, no es agradable que luego las niñas salen asustadas de primero de primaria, que no conocen, y salen asustadas pensando que a alguien le pasó algo, o si a ellas mismas, ¿no? Entonces, por higiene, por pudor, por todo, siempre es mucho más adecuado envolver la toalla. Una vez, no me van a creer, pero esto pasó, o sea, pasó en la escuela. Cuando yo estaba en un kinder, una maestra entró al sanitario y envolvió la toalla en una bolsita, ¿cómo se llama? Una empresa, pues, no sé si algunos de ustedes vieron. Sacaron en un momento unas bolsitas o unas toallas de Kitty, las de Hello Kitty, muy bonitas, ¿no? O sea, yo digo, estaban tan bonitas, ¿no? Y entonces la maestra llevaba una bolsita de Kitty y entonces mete su toalla y la envuelve en la bolsita de Kitty. La deposita como debe ser en el bote de la basura, y entra una niña de tercero de kinder que le gusta Kitty, y ¿qué creen que hizo? Sí, efectivamente dijo, ay, ¿por qué tiraron esa bolsita, no? Y entonces justo salió con la bolsita y a mí me dijo, maestra, es que yo quiero esta bolsita y no la puedo abrir. Y entonces yo inmediatamente le digo, no, hija, no, es que mira, esa tiene papel de baño, y pues tiene pollo, ya no sabía ni qué decirle, la verdad. Y entonces, pues la niña decía, es que maestra, yo quiero esa bolsita de Kitty. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosas.
A lo mejor a nosotras pues, nos gustan las bolsitas de Kitty, pero si va a ser en la escuela, yo la voy a utilizar en la escuela, pues la vuelvo a envolver un poquito en una hoja reciclada y la cierro bien para no dar tentaciones a las niñas más pequeñas. Las niñas más grandes, nuestras adolescentes, pues ya seguramente saben y no van a ir a sacar una bolsita, ¿no? Pero pues puede generar esto. Entonces, bueno, lo dejo a su consideración porque es muy importante poder identificar. Ahora, ¿qué otros aspectos importantes en cuanto a la gestión menstrual y la higiene? Primero, pues hay que considerar que esto debe tener un enfoque educativo. Educativo nos referimos que es para hombres y mujeres. Es súper interesante ver las caras de los niños varones cuando hablamos de este tema tan abierto. En verdad, para ellos no hay una predisposición, no hay un prejuicio. Si nosotros lo hablamos, les sorprende e incluso a veces les preocupa. O sea, dicen, ¿y cómo? ¿Por qué? Y les duele, ¿y qué sienten? ¿Y qué pasa? Entonces, sí podemos generar un tema mucho más empático si lo hablamos con un enfoque educativo, no solamente de distribuir toallas sanitarias. Cuando hablamos higiene menstrual pareciera que es, bueno, pues las toallas sanitarias y lavarse las manos, ¿no? Entonces, si le damos un enfoque educativo, mamás, maestras, maestros, tiene un mayor impacto. Luego, pues hay que dar información a los estudiantes en edad temprana. Decimos que en temas de sexualidad es mejor llegar antes que llegar después. Entonces, cuarto de primaria, quinto de primaria, ya tenemos que hablarlo con nuestras niñas porque a veces les llega información, desinformación, antes de que nosotros podamos llegar como mamás, como papás, maestros. Hablar de manera natural y abierta el tema con los estudiantes, pues no es algo extraño, no es algo de otro planeta, es algo normal, natural, que se va dando. Entonces, pues es algo que tenemos que abordar así, de manera natural. Una mamá, la semana pasada que platicábamos con papás, una mamá me decía, oye, a ver, yo a mi hija no me es difícil hablar el tema, ¿no? Si ya tengo 3 hijas y lo he hablado con las 3. Dice, pero con mi hijo varón, la verdad no sé cómo abordar el tema incluso de los cambios que él tiene. Y entonces yo le decía, es que es lo mismo que hemos dicho, ¿no? O sea, a los papás les cuesta trabajo hablar con las niñas y a las mamás les cuesta trabajo hablar con los niños. Los que somos maestros hemos tenido que abordar el tema natural, hombres y mujeres y cómo va. Entonces no tengamos miedo a hablar del tema natural, cómo va, con niños, con niñas, porque es algo pues parte de la propia naturaleza y qué importante es que lo conozcan. A veces por evitarnos platicar de estos temas, por provocar malas decisiones y con ello también pues hay embarazos adolescentes, ¿no? También, bueno, pues es importante generar una cultura de salud y de atención médica. A veces nuestras mamás, por ejemplo, o las mujeres adultas, les cuesta trabajo ir al ginecólogo ante una situación o durante el embarazo. La muerte materna, hay una gran cantidad de muerte materna por falta de control natal, no porque hubiera un problema en el momento, digo, sí los hay, pero son los menos. O sea, en realidad la mayor problemática se da por una falta de atención en la salud, ¿no? Lo que les comentaba el kit de menarquia, que también, bueno, las niñas que no les ha llegado su periodo, pues que siempre lo traigan. Aquellas que ya tienen su periodo, enseñarles que siempre deben traer su kit, su bolsita para pues cualquier imprevisto, ¿no? Porque eso genera menos miedo. Y la higiene menstrual digna, lo que comentábamos de los insumos, el sanitario, el lugar adecuado para poder cambiarme, ¿no? La atención a padres de familia es sumamente importante, porque a veces en la escuela creemos que para nosotros nos quedó claro en un salón de 45 niños. Y entonces decimos, bueno, alguna duda, y a muchos no se atreven a preguntar. Entonces, lo mejor es que las dudas que tengan se resuelvan en lo individual. Y si es con la familia, pues es mejor, porque ellos también traen una forma y cultura de atención.
y educar a hombres y mujeres en el respeto, el conocimiento y la empatía. Pues se manchó la niña, pues no pasa nada, ¿no? Ha habido niños, ¿no? En quinto o sexto de primaria que al contrario, que dicen, no, ya está manchada y le dan su suéter, ¿no? Para que se cubra. O sea, en realidad, yo creo que es importante darles a conocer también a los niños, varones, para que ellos también aprendan y conozcan, sean empáticos con esto que a las mujeres pues nos toca cada mes, ¿no? Y algún día pues tendrán familia, tienen mamá o tienen hermanas y bueno, pues no es un tema por el cual sea necesario ocultarlo, ¿no? O guardarlo. La educación en gestión menstrual implica también un desarrollo socioemocional, de autoconocimiento, o sea, que las niñas se conozcan en su periodo, cómo se va desarrollando mi periodo, porque cada una es diferente, ¿no? O sea, cuando ya me va a tocar mi periodo, hay algunas que, pues, que sí duele el busto, que empieza el cólico o duelen las piernas, o sea, ya más o menos vas conociendo tu cuerpo, ¿no? Y también pues aceptarlo, o sea, no pasa nada, es algo natural, normal, y también esto favorece la autoestima, ¿no? Que yo me sienta segura al ir a la escuela, que yo me sienta segura a caminar, que yo me sienta segura de mí misma y no me sienta como que estoy enferma, ¿no? O está pasando algo diferente. Es muy importante en ese sentido hablar del acompañamiento que debemos dar en la familia o como docentes. Desafortunadamente, las que somos o los que somos maestros, en la familia pues sigue sin hablarse el tema, como les comentaba yo, por ejemplo, con los papás. Entonces, la sugerencia es cuando yo voy a tratar temas de sexualidad, pues es importante que también llame yo a los papás. Esta plática, por ejemplo, la dimos con mamás y las mamás tenían un montón de preguntas, ¿no? Oye, ¿y cómo se usa una copa menstrual? ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es el periodo entonces en el que sí puedo quedar embarazada o no puedo quedar embarazada? Porque, pues yo digo, o sea, estos temas se vienen empezando a tocar con nuestras alumnas y alumnos, ¿no? O sea, hace 4 o 5 años, en realidad no se tocaba igual el tema. Entonces, las mamás de nuestros estudiantes tampoco tienen tanta información. Entonces, es importante acompañar a la familia a veces completa. Entonces, si nosotros le damos una pequeña plática a las mamás o a los papás, ayuda mucho, porque entonces se va haciendo una red de apoyo también, ¿no? Entre mamás, mujeres que se van preguntando, pero ya con conocimiento de causa, ¿no? No solamente por el mito, no comas chile, ¿no? Porque, quién sabe, pero eso decía mi abuelita, ¿no? Entonces, entre mamás, ellas también se pueden ir compartiendo información. Y también nuestras niñas y nuestros niños vienen a hacer redes de apoyo. En la manera en la que las niñas tienen mayor información, también es real que esta información las niñas la van a ir transmitiendo. Oye, no, mira, o sea, si, no sé, tiene mucho cólico, ¿no? Oye, pues a mí me dijeron que no era normal, entonces, si hay mucho cólico, pues no es normal, platícalo con tu mamá, a lo mejor puedes tener un problema, ¿no? Entonces, es muy importante esta red de apoyo que se puede dar con estudiantes que van conociendo el tema y también lo van transmitiendo a los demás, entre hermanos, entre amigos y demás. La empatía entre hombres y mujeres y también abrir canales de comunicación. Yo estoy convencida de que el tema de menstruación es un tema para abrir canales de comunicación con hijos, con hijas y con docentes. Fíjense que les voy a platicar una historia. Cuando yo les decía, tenemos nosotras 2 hijas, ¿no? Mi esposo y yo tenemos 2 hijas adolescentes. Y entonces, cuando la más grande, pues iba a empezar ya con el periodo, nosotros dijimos, hay que hablar con ella antes, ¿no? Porque yo creo que ya está en edad.
Y entonces, en ese momento decidimos usar algo que nos gustaba mucho. O sea, a nosotros nos gusta mucho tomar un cafecito frío y a ella les gustaba tomar un chocolate frío. Entonces le dijimos a la más grande, oye, queremos platicar contigo hoy en la tarde, pero así intencionalmente lo hicimos. Hoy queremos platicar contigo en la tarde y nos queremos tomar un café contigo. Y ella como que dijo, ¿por qué? Ah, pues porque es algo importante. Entonces abrimos el tema y le dijimos como que los dos, papá y mamá, nos sentamos y le dijimos, oye, pues fíjate que pues papá y yo cuando éramos chicos, pues teníamos sueños, ¿no? Y entonces empezamos a platicar, pues de los sueños que cada uno tenía cuando éramos jóvenes y pues que soñábamos en estudiar, en viajar, yo quería ser maestra. Y luego él platica y después pues empezamos a comentar que algún día pues nos conocimos, ¿no? Nos hicimos novios, nos queríamos y demás. Y después decidimos que ellas vinieran en camino. Y para que eso suceda, pues el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre se preparan para eso. Y así le soltamos lo del tema de la menstruación. De verdad fue mucho más sencillo porque a veces como mamás, y lo digo por experiencia, por contacto con mamás, porque somos maestros, a veces decimos, ¿cómo le digo, no? Y viene el tema escabroso. No tiene por qué ser escabroso. Puede ser de manera muy natural. Si se les empieza a platicar un poco más, no solo el aspecto biológico, sino el aspecto relacional, el aspecto afectivo, desde, fíjate, o sea, cada quien tenía sus sueños, nos conocimos, nos hicimos novios, quisimos que vinieras, y para que tú vinieras tuvo que pasar este proceso. Y esta es la menstruación, y mira, ¿no? Y viene el óvulo, que si se fecunda con el esperma de papá, entonces, pues se viene el proceso de concepción, y entonces, pues viene un bebé, ¿no? Y así es como tú llegas. ¿Sí me explico? O sea, se da a entender que la menstruación no solo es un proceso biológico, sino forma parte de la sexualidad humana, de las relaciones interpersonales incluso. Y entonces, eso abre canales de comunicación para saber que ya seamos maestros o papás, mamás, podemos hablar de este tema sin ningún problema, ¿no? Con ellos. Ya después, cada vez que queríamos hablar de algo importante, decíamos, oye, nos queremos tomar un café contigo, no sé qué, y entonces entendían que era algo importante también para ellos. Ya lo malo fue cuando, bueno, lo malo digo, el susto fue cuando ella nos dijo, oigan, papá, mamá, nos podemos tomar un café en la tarde, y dijimos, ¿de qué nos va a hablar, no? Pero finalmente es una manera en la que nosotros decidimos abrir el canal y funciona, la verdad es que ha funcionado. Hablar de asertividad y de confianza, pues también es muy importante, ¿no? Asertividad nos referimos a hablar bien, de manera directa, sencilla, de manera no agresiva, ¿no? Sino más bien positiva. Y con toda la confianza, ¿no? Con nuestros estudiantes, niñas, niños. Ahora, esto es algo interesante porque también es un tema social, de políticas públicas. Hoy en día, a nivel federal y a nivel internacional, hay políticas públicas para poder trabajar mejor estos temas referentes a la gestión menstrual. Porque, pues les decía, o sea, desafortunadamente no hay conocimiento, pero también no hay acceso a estos productos o insumos que pudieran acercar a las niñas a una mejor salud menstrual. Por eso, hace algunos años sale esta ley de gestión menstrual que justamente pretende hoy que estemos nosotros en esta charla platicando justamente de estos temas. Es un tema de padres de familia, por supuesto, de escuela, porque también nosotros en nuestros programas de estudio pues ya lo abordamos y debemos estar preparados para abordarlo pues desde cuarto, quinto, sexto, todo secundaria y media superior, ¿no? Y también pues es un tema de salud pública, ¿no? De buscar estos espacios adecuados, de buscar que haya mayor acercamiento al conocimiento de la mujer,
prevención de embarazos adolescentes, de prevención de enfermedades y demás que pues esto nos va a llevar, como dice aquí en su pantalla abajo, a poder tener una menstruación digna y saludable. No tenemos por qué escondernos, nuestras niñas no tienen por qué quedarse en su casa sin estudiar porque ha llegado un periodo natural, ¿no? O sea, nuestras niñas deben tener los elementos necesarios para sentirse seguras, ¿no? Y eso no es sencillo, ¿verdad? Porque a veces pues les da vergüenza, miedo, pena. Y esto es algo súper interesante, miren, en su pantalla del lado izquierdo hay una imagen y dice principales resultados de la primera encuesta nacional de gestión menstrual en México. El año pasado la UNESCO hace este estudio sobre una encuesta que se le hace a mujeres, a niñas y adolescentes. Y a mí me llamó la atención estos 4 aspectos que decidimos poner aquí en su pantalla. Primero, que el 69% de las adolescentes tienen poca o nada de información cuando llegó su menarquia, o sea, la primera menstruación. Es muchísimo, ¿no creen? O sea, el 70% de nuestras niñas, 7 de cada 10 niñas, pensamos en un salón de clases. Si en mi salón hay 40 niñas, ubiquen lo que significa 3 de cada 10. Solamente 12 niñas de las 40 tuvieron información de que iba a llegar su periodo. Y eso, cuando no sabes que va a llegar ni qué va a pasar, pues genera miedo, angustia, incertidumbre, y luego qué hago y cómo, ¿no? O sea, cómo uso una toalla desde eso. Entonces, eso llama la atención. Entonces, mamás, papás, docentes que estamos aquí, es muy importante hablar de la menarquia antes de que llegue. Luego, el 20% no cuenta con infraestructura para la gestión menstrual, es decir, no hay un baño y no hay condiciones para poder en la intimidad cambiarse la toalla sanitaria, por ejemplo. Entonces, eso pues es interesante, ¿no? Y después, 7 de cada 10 señala que su mamá es la primera persona de contacto. Entonces, si nosotros estamos en una escuela, podemos ayudar dándole mayores elementos a las mamás. Hagamos algunas charlas para mamás sobre gestión menstrual para que ellas puedan transmitírselo de mejor manera. Y solo el 30% de las mujeres adolescentes lleva control del ciclo. Listo, ¿verdad? ¿Regresé? Sí, gracias. Entonces, les decía, es muy importante el que podamos llevar el control para que de alguna manera estemos preparadas, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, porque vamos a dar un poco de espacio para preguntas, les quiero recomendar este documental que de hecho ganó un Oscar. Es muy bueno, es de Netflix, aunque como ganó un Oscar no solamente está en Netflix, está en YouTube, y ustedes pueden poner este título que viene ahí, que se llama Period of Sentence. Ajá. Está en inglés, si ustedes lo copian, les va a aparecer en YouTube. Yo tengo la liga, ahorita la voy a colocar en el chat de la reunión para que ustedes puedan acceder a ella. Es un documental que dura 25 minutos. Está sumamente interesante porque es un documental de la India. Ustedes saben que en la India las mujeres tienen peores condiciones en temas de sexualidad. Y allá, por ejemplo, no tienen acceso a toallas sanitarias. O sea, las empresas globales que venden toallas sanitarias, hay regiones en donde no pueden entrar. Entonces, lo que hicieron, una asociación lo que hizo fue ir a la India y les explica a las mujeres qué pueden hacer para conocer su cuerpo y demás. Y después les llevan unas máquinas con materiales para que ellas puedan hacer sus propias toallas sanitarias. Pero no solo eso, sino que además fundan unas empresas
que ellas hacen las toallas sanitarias y las venden a otras mujeres. Pero para venderlas, pues tienen que ir a dar a conocer qué es, cómo se usan y demás. Entonces está muy padre porque es una manera en la que se empodera a la mujer, porque conoce el proceso de menstruación, pero también forma una pequeña empresa para poder subsistir, y entonces ellos ya tienen ingresos económicos y además van a las comunidades, les venden las toallas y las informan a las señoras. Entonces, como que es algo súper interesante porque no es que lleve una empresa de fuera, sino que ellas mismas lo lograron. Entonces, les insisto, dura 25 minutos, vale la pena que lo vean. Maestras, mamás de adolescentes, vale la pena que secundaria, a lo mejor sexto de primaria, que se los pongan, porque está sumamente interesante y deja ver un poco el papel justo de la mujer, ¿no? En la época actual, que además yo digo, pareciera que esto fue hace siglos, pues no, o sea, mujeres como nosotras están viviendo esto en otra parte del mundo. Bueno, pues con esto termino, les dejo mi correo, yo soy Maritza Sosa, y con todo gusto si quieren alguna información o quieren que les comparta, no sé, el video, yo lo tengo descargado, o la encuesta nacional de gestión menstrual, también con mucho gusto me escriben un correito y con mucho gusto lo podemos compartir. Entonces, bueno, pues ha sido un placer. Vamos a dar un tiempo de preguntas por si alguien quisiera hacer algún comentario, y con mucho gusto aquí nos quedamos, maestro Andrés. Sí, muchas gracias, maestra Maritza. Al contrario, creo que bastante importante la información que nos proporcionaste el día de hoy. Y yo sí tengo, la verdad, una pregunta muy importante que hacerte, porque yo también he tenido grupos de quinto, sexto de primaria en los que se me da esta situación. Y yo creo que muchos maestros hombres en esta cuestión, así como lo mencionaba, tanto con la desinformación que puede haber con padres de familia, también en el caso de nosotros como maestros hombres, en casos tal vez no siempre de la menstruación, que también se han dado, pero que involucre que el maestro tenga que hacer alguna aparición en el baño de las niñas. Entonces nosotros nos detenemos mucho a esa cuestión, pero a veces son maestros de escuelas multigrado o maestros escuelas donde solamente hay maestros hombres, y tenemos que aplicar pues otro tipo de intervención cuando suceden estas cuestiones, como lo mencionaba, sobre la menarquia o algún episodio de menstruación en el caso de nuestras niñas. ¿Hay alguna recomendación que nos sugieras a nosotros para ello? Bueno, yo creo que como hombres, lo primero es conocer, ¿no? Ahorita conocimos un poquito y seguramente ustedes, papás o maestros, conocemos pues qué implica el periodo menstrual y demás. Yo creo que, por ejemplo, en escuelas multigrado y demás, cuando uno tiene que intervenir, pues yo diría, no hay diferencia entre lo que una maestra o un maestro deba decir. O sea, vamos a imaginar que un maestro tiene hijas y pues lo puede hablar tan abiertamente, ¿no? Sí creo que las niñas se cohíben un poco más con los hombres, pero depende mucho de la manera y la naturalidad en la que se los decimos, ¿no? Generando este ambiente, digamos, de confianza. Entonces, yo diría, tan sencillo como tomar una toalla sanitaria, enseñarle a las niñas, esta es una toalla sanitaria, envuélvanla así, se deposita así. O sea, cuando yo como docente se los muestro de manera natural, así, las niñas también, ¿no? Sí hay que intentar, pues, ser muy respetuosos del tema, como todas, ¿no? Mujeres, hombres, obviamente no acompañar a nadie al sanitario, las niñas tienen que ir al baño solas, para también cuidar ahí su privacidad o cualquier otro tipo de situación que se pudiera generar, ¿no? Pero yo diría, pues, de manera natural, mismo, o sea, van, si les da pena, se quitan la pena y van y compran unas toallas sanitarias, le roban una toalla a su esposa, a su mamá, a su hermana, y lo explicamos de manera natural, clara, que ellas vean que, pues, es una persona adulta que está hablando de manera natural de un proceso, pues, natural, ¿no?
Sí, ya como último, obviamente nos hablaste de lo que deben de tener para, en caso de que suceda esto, pero pues nos puedes repetir nuevamente para que también nosotros como maestros tengamos ahí dentro de nuestro botiquín, ahí en el grupo, para en caso de que suceda este primer episodio, la menarquia o la menstruación en las niñas, pues para que nuevamente nos lo recuerdes y nosotros lo tengamos también ahí, porque pues sí, bueno, yo en mi caso, cuando he tenido juntas con padres de familia del inicio de ciclo, que he tenido quinto, sexto, pues les hablo de esta situación y de que hay que proporcionar los materiales también para tenerlos en el salón. Mira, yo diría tener alguna toalla sanitaria solamente, obviamente el gel antibacterial para que las niñas puedan utilizarlo en caso de que no haya agua, pues antes y después. Y bueno, toallitas húmedas en caso de que, digo, hay toallas húmedas especiales, no son las toallitas de bebé, sino hay toallitas húmedas especiales para poder realizar aseo en caso de que no haya agua. Y también, bueno, siempre es recomendable tener, esto no lo dije, pero es muy útil, tener una bolsita de semillas. O si tienen un calcetín ya viejito, lo pueden llenar de arroz, por ejemplo, y calentarlo. O sea, puede ser en un comal, lo calentamos en el horno de microondas o con una plancha y demás. Y estas semillas se calientan y se ponen en el vientre para poder ayudar un poco a desinflamar y al desprendimiento del endometrio que se ve el sangrado y disminuye mucho el dolor. A las niñas yo les recomiendo que pues tengan un medicamento, ya sea, bueno, ya iba a decir nombre, pero siempre me dicen, no decimos nombre porque no recetamos, que le pregunten a un médico, ¿no? Hay medicamentos específicos para el cólico de adolescentes, entonces, que hasta se llaman TINS, ¿no? Entonces, no está de más tener alguna pastillita y también consultar con la mamá si ellos autorizan, porque ve que luego no tenemos nosotros autorizado dar medicamento, pero si la niña lleva su medicamento, pues se toma una pastilla para el cólico y asunto resuelto, ¿no? Porque luego es muy incómodo el maestro. Perfecto, pues le agradecemos mucho, maestra Maritza, por la intervención que nos realizó el día de hoy, Día Mundial de la Higiene Menstrual, y pues para cada uno como docentes, como padres de familia, estar enterados de esta situación y sobre todo volverlo parte de una cultura de información dentro de la sociedad es lo más importante, y agradecer que nos acompañó el día de hoy en este espacio aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato, aquí en este webinar. ¿Algo que quisiera agregar antes de despedirnos? Nada, muchas gracias. Gracias a todos. La verdad es que me da mucho gusto haber participado con ustedes y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna duda o pregunta. En el Facebook pueden escribir la duda o pregunta y yo al ratito puedo meterme y con mucho gusto también las podemos contestar. Muchas gracias, la maestra Maritza Sosa Meneiro, que nos acompañó el día de hoy. Yo soy el maestro Andrés Jaime, les agradezco aquí en su participación en el webinar 1, 2, 3 por la educación. Y recuerden que sumamos al Pacto Social por la Educación en Guanajuato, estamos construyendo el mejor sistema educativo de todo México. Nos despedimos y sigan al pendiente de los demás espacios informativos. Hasta luego. Gracias. Comunidad docente, Guanajuato y su gente, todos a cultivar la educación viva.